Somos de los que creemos que en momentos complicados se agudiza el ingenio y la creatividad. Hay dificultades, pero también hay ideas y oportunidades, y de ahí nace este proyecto audiovisual. Un programa que promueve e impulsa el espíritu emprendedor. Un espacio sobre la actualidad del mundo laboral que habla de empleo y aporta soluciones para aprender a emprender. Para subirnos al tren de una economía más competitiva y sostenible. Un programa necesario en la era de los valientes. Porque Aragón emplea, Aragón emprende. Iniciamos aventura, Aragón inicia. En este primer capítulo, la tarjeta de visita nos la da El Cerrado de los Frailes, el proyecto emprendedor de un auténtico apasionado del mundo de los caballos que nos demuestra cómo es posible emprender y hablar de sueños pasados los 40. Hay emprendedores natos, pero también se puede aprender a serlo. Es lo que comprobaremos en nuestro reportaje de actualidad. Descubriremos con futuros emprendedores las claves del éxito y acompañaremos a unos jóvenes aprendices que forjan su inserción laboral en lecciones llenas de sabiduría e ilusión. Para completar esta vida laboral, os contaremos cuáles son los primeros pasos que dar ante una situación de desempleo. Pero en este programa también hay trabajo. No os perdáis nuestras ofertas de empleo ni nuestra agenda. ¡Comenzamos! En cada programa conoceremos en profundidad a un emprendedor para conocer sus servicios, su día a día y su camino hasta llegar a serlo. Nuestro primer iniciador, Rafael Alayeto y El Cerrado de los Frailes. Esta es su ficha. Y esta es su historia. Desde mayo del 2014 hemos iniciado una nueva actividad. Una actividad dedicada al mundo del caballo en dos vertientes fundamentales. Una al ocio y tiempo libre y otra al deporte. La actividad que siempre he querido hacer. Estamos en una finca que data ya del siglo XIII y aquí, donde lo veis, habitaban unos clérigos de la Orden de San Pedro. Todo esto que veis eran olivares y vides. Siendo que esto tiene una historia, pues vamos a seguir con ella. La finca fue primero una finca agrícola, luego se transformó a una granja porcina. Ha pertenecido a mi familia, la compraron mis abuelos la siguieron llevando, mis padres la han llevado y por eso la he cogido aún con más ganas y con más alegría para darle vida a un terreno, a un espacio que ha sido familiar, que podemos disfrutar con ello, ¿no? Todo esto arrancó cuando tenía yo 20 años aproximadamente, donde compré un caballo, ¿no? Entonces no tenía ningún tipo de formación. Tenía que aprender, tenía que conocer al caballo, tenía que investigar. He hecho cursillos, he hecho seminarios. Lo más importante, soy técnico deportivo en equitación. Su ilusión era que su hobby y su gran pasión se convirtiera en un futuro en su profesión. El día que nos comunicó que definitivamente se iba a arriesgar para conseguir este proyecto, pues toda la familia le apoyamos y estuvimos encantados. Siempre bonitos, la verdad es que es una pasada. La familia, mi hermana, mis padres, si no hubiera sido por ellos, desde luego este proyecto no hubiera tirado hacia adelante, ¿no? Lo primero que hice fue ir al ayuntamiento. Les planteé el proyecto y en unos días me llamaron y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Seguidamente fui a la Cámara de Comercio, donde me realizaron el estudio de viabilidad. De ahí pasé al IAP, al Instituto Aragonés de Fomento, donde me asesoraron paso a paso qué es lo que tenía que hacer para constituir la empresa y a partir de ahí toda la burocracia que hay que hacer para crear esta empresa. Yo tenía 100.000 miedos, ¿no? Siempre había trabajado por cuenta ajena, entonces el arrancar con tu propia empresa significa pues una serie de condicionantes que antes no tenías, ¿no? Todo el tema este de gestión
gestión de empresa que no sabes prácticamente nada, te tienes que poner al día, tienes que estudiártelo y lo tienes que hacer. El hecho de que venga la gente ahora y colabore contigo y ver la satisfacción que le produce a un niño estar con un caballo, bueno, todo este tipo de cuestiones la verdad es que son muy gratificantes y yo creo que compensa todo este tipo de problemas. Y como aragonés de cabeza dura, ahí estamos, para adelante. Nosotros nos distinguimos de las demás hípicas porque los caballos viven en manada, entonces es una forma de vida para los caballos mucho más relajada, mucho menos estresante, y cuando viene la gente a montar a su caballo o a los nuestros, se encuentran con unos caballos muchísimo más relajados, donde la coordinación y donde la relación entre jinete y caballo es mucho más afectiva y mucho más saludable. Lo que hago a primera hora de la mañana es darles de comer a los caballos, luego hacemos una limpieza general y seguidamente, en función del planning que hay para ese día, pues seguimos con él, ¿no? Una vez que hemos acabado aquí las tareas con los caballos, pues nos tenemos que ir a casa, nos tenemos que poner con el ordenador a hacer otra tarea que es la de gestión. Bueno, vamos a sacar ahora a Rayo, es un caballo que tenemos aquí desde hace mucho tiempo, es un caballo preparado para la competición y vamos a darle una clase a un cliente, ¿no? Objetivo fundamental, disfrutar, pasarlo bien, que la gente esté alegre, contenta. Venga, vamos a atar aquí al caballo y lo vamos a preparar. Dejamos a Rafael preparando este bonito caballo para conocer cuáles son los pasos que dar ante una nueva situación de desempleo. ¿Qué tengo que hacer si me quedo sin trabajo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué actitud tengo que mantener? Nos suena lo de la cita previa. Sabemos que hay cursos y prestaciones, pero antes de todo eso hay que comenzar por el primer paso. Cuando una persona se queda sin trabajo, lo que tiene que hacer es venir a una oficina de empleo. Cada de empleo atiende a personas según el código postal y eso lo podéis mirar en la página web. Y cuando llegas a la oficina de empleo tienes que ir al dispensador de números y apretar el número donde pone inscripción. Acababa de terminar la ESO y estaba un poco desorientada y esperaba pues un poco integrarme en el mundo laboral, pues bueno, porque no sabía cómo funcionaba todavía. La cita previa no se pide para todo, por eso es importante tener claro cuándo hay que pedirla. Hola, buenos días, Isabel. Muy bien. El tema de la cita previa es un tema que se estableció por el Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que es el Ministerio. Y eso sobre todo es cuando tú estás en desempleo y entiendes que te puede corresponder una prestación por desempleo, lo que todo el mundo conoce por el paro. Ahí sí que hay que pedir cita previa, o bien por internet, en la página del SEPE, o bien en uno de los teléfonos que tienen de atención telefónica a ellos. Pero siempre, antes de pedir la prestación, antes de pedir el paro, tienen que figurar como inscritos como desempleados, como demandantes de empleo. Y para esto no hace falta cita previa. Eso sí, hay que llevar el DNI o el NIE y tener clara la información que queremos dar. Lo que hacemos es una entrevista curricular, en la cual preguntamos primero datos personales, luego la formación que ha recibido, formación reglada y complementaria. Tiene que aportar esos títulos para podérselo poner. Los carnets profesionales que tenga, la experiencia laboral donde ha trabajado y también, muy importante, de qué puede en este momento trabajar y quiere, como mínimo una ocupación y como máximo 6 ocupaciones. En esa entrevista, evidentemente, se establece una comunicación, se establece un diálogo con la persona y salen aspectos que a lo mejor la persona pues no ha valorado como importantes. Esos datos a lo mejor sí que es importante que también los reflejemos en su historial, ¿vale? Nunca se sabe que a lo mejor de una afición pueda salir luego un futuro puesto de trabajo. Si no sabemos qué camino seguir a la hora de buscar empleo y cómo hacerlo, podemos pedir ayuda a los orientadores. Los conoceremos bien en nuestro próximo capítulo.
El orientador es un técnico de la oficina de empleo que te ofrece un asesoramiento para la búsqueda de empleo, tanto para la búsqueda de empleo de manera de cuenta ajena como también para asesoramiento para el autoempleo. A través de unas acciones individuales o acciones grupales, lo que pretendemos es que la persona conozca las herramientas para la búsqueda de empleo, conozca los recursos y se conozca él mismo cuáles son sus competencias, sus capacidades para encontrar un trabajo. No hay que olvidar avisar de cualquier cambio que queramos que tengan en cuenta. Nosotros insistimos mucho en lo que es la actualización de datos, que se pueden hacer tanto viniendo a la oficina o bien a través de la página web con el usuario y contraseña. Es muy importante también resaltar que no tenemos nosotros acceso a vida laboral, sino que las empresas donde habéis trabajado, los lugares donde habéis trabajado, sois vosotros los que nos lo contáis. Y en todo este proceso, la actitud del demandante es fundamental, sobre todo en aquellos casos en los que ya se tiene una experiencia previa. Plantéate realmente qué quieres hacer con tu vida. ¿Estabas contento con lo que estabas haciendo? Aprovéchalo y ponlo en valor al servicio de otras empresas, otras opciones. Quizá no estabas del todo satisfecho. A lo mejor es momento de explorar cuáles son tus auténticos propósitos, cuáles son tus pasiones y tus talentos ocultos para que afloren y te permitan emprender un camino nuevo. Al final, el mejor ejemplo de que el servicio funciona son los usuarios. Con todo lo que he aprendido hasta el momento, pues me siento más autónoma a la hora de encontrar trabajo y lo veo más fácil, más accesible que antes. Deseamos que con un resultado positivo. Mucha suerte. Volvemos a Alagón para conocer a uno de los clientes de Rafael y del Cerrado de los Frailes. Nosotros empezamos a venir a raíz de un paseo que dimos, es una ruta que se llama la Ruta del Huevo Frito. Y a raíz del paseo empezamos a venir, Rafa nos atendió muy bien, empezamos a dar clases y a aprender lo que era montar a caballo. Veo que hemos evolucionado bastante respecto a los primeros días, hemos corregido posturas. Venga, echamos los hombros bien para atrás. Pasito a pasito hemos ido aprendiendo un poco más y el trato de Rafa con nosotros, con los alumnos, es un trato, una relación muy estrecha, es muy cercano a nosotros, intenta tener mucha comunicación, los caballos también dan su juego. Venga, muy bien, ahí estamos, muy bien, ahí, venga, sujétale la cara al caballo, muy bien, Rayo, muy bien. Mayoritariamente ahora tenemos niños porque son los que vienen a dar las clases de equitación, pero también tenemos personas adultas que tienen aquí sus caballos y nosotros los cuidamos. Tenemos personas con discapacidades que vienen a hacer hipoterapia y bueno, cualquier tipo de evento que nuestros clientes nos propongan. Tenemos Facebook, Twitter, tenemos un montón de seguidores y principalmente pues el boca a boca también, ¿no? Que la gente que viene repite. Queremos hacer las cosas despacio y bien, y entonces yo creo que llevamos el camino correcto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va la cosa? Muy buenas. Hola, muy bien. La familia ha sido un apoyo muy importante para la creación de la empresa, pero otra figura muy importante en una hípica es el veterinario. Javier Fontevila me ha apoyado a lo largo de muchos años y aquí está que vamos a mirarle una cojera al caballo. Cualquier proyecto de este tipo es una gran idea porque sobre todo viene de una persona que es un gran aficionado en el mundo del caballo, un gran emprendedor y sobre todo un profesional. Y luego situada geográficamente en un sitio muy idílico al lado del río Ebro, donde pueden estar estabulados los caballos por la noche y pastando del día en una gran pradera. Súper contento porque he conocido a mucha gente, tanto como clientes como profesionales de la equitación, y la verdad es que es una satisfacción enorme, ¿no? La primera época es bastante complicada y ya contamos con ello. Por lo general, balance, bueno. Para nosotros ver ahora todo esto pues supone una gran emoción, ¿no? Porque recuerdas a tus abuelos, a tus padres, y que ellos estarían orgullosos de ver que esto se ha convertido en algo tan bonito. Este proyecto es el inicio de un sueño que tenemos en mente hace mucho tiempo y se concluirá cuando el proyecto pueda ser sostenible
y cuando podamos ser un referente del caballo a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Ese sería un poco la base y el objetivo fundamental del Cerrado de los Frailes. Vamos con más sueños porque en Inicia hay trabajo. Atentos a nuestras ofertas de empleo. La primera oferta de trabajo de hoy es para un administrativo en Fraga. Como requisitos se pide tener la licenciatura en económicas, empresariales o similar, hablar catalán e inglés o francés, manejar el paquete de Office, programas de facturación y albaranes y tener vehículo propio. En Jaca necesitan un director del consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos Eures. Tiene que tener estudios superiores y experiencia en ese campo, carnet de conducir y vehículo propio, y ser bilingüe en español y francés. Es recomendable un nivel alto de inglés. Se ofrece contrato indefinido. En Zaragoza se busca un formador para impartir certificado de profesionalidad. Es imprescindible que tenga el CAP o acreditar un mínimo de 600 horas de formación, nivel formativo mínimo de técnico superior en la familia de electricidad y electrónica y 12 meses de experiencia. En Alagón se ofrece trabajo como oxicortador a mano con 5 años de experiencia, prevención de riesgos laborales con un nivel intermedio o superior y disponibilidad para viajar. Nos vamos ahora hasta Teruel, donde buscan un comercial para captar y contratar los talleres de automoción para la gestión de sus residuos. Debe tener la ESO, disponibilidad para viajar, carnet de conducir tipo B y vehículo propio. Se ofrece contrato mercantil durante 3 meses para después convertirlo en indefinido por cuenta ajena. Y a través del portal Eures encontramos una oferta de ingeniero informático en telecomunicaciones o electrónico en Múnich, Alemania. Es necesario que el candidato tenga un nivel de inglés alto y un nivel B1 de alemán. Mi idea de negocio es montar un hotel con encanto en un pueblo muy perdido de Aragón que se llama Uset, cerca de Gallo Canta. Mi idea de negocio es montar una pequeña agencia de comunicación. Mi idea de negocio para montar mi nueva empresa es una agencia que pone en contacto familias que tienen niños con trastornos, síndrome de Down, Asperger, con cuidadoras especializadas. Tienen lo más importante, una buena idea, pero les falta información para transformarla en un proyecto de empresa viable. Tengo 18 años y en un futuro me gustaría ser jardinero. Me gustaría ser un buen jardinero en el futuro y tener mi propia empresa de jardinería. Sí. Tienen lo más importante, una meta y ganas de superarse y aprender, pero necesitan formación para caminar con pie firme hacia su inserción laboral. Unos y otros comparten la ilusión de iniciar una nueva aventura. Son emprendedores y están a punto de descubrir cómo desarrollar su modelo de negocio. Asisten a un curso de desarrollo de iniciativas empresariales que programa el Instituto Aragonés de Fomento. Una guía inmejorable en 13 sesiones para su futuro emprendedor. Después de estar en el paro un tiempo, pues me he decidido tirarme a la piscina y montar mi negocio. Y bueno, pues aquí pretendo formarme un poco en las ideas de marketing, etcétera, pues para empezar con un poco más de fondo y de apoyo. Los 4 módulos en los que consta el curso van haciendo una panorámica de todas las facetas y temáticas que son importantes para que haya una buena planificación empresarial. Primero el enfoque estratégico, hay un módulo de creatividad, se les presentan todo tipo de recursos y apoyos que no solamente tiene el IAP, sino cualquier entidad patrona que conforma la Fundación Emprender en Aragón. Luego hay un módulo comercial y de marketing y después una parte económica, financiera y fiscal y una sobre técnicas de mejora empresarial. ¿Cómo vas a conseguir comercializar tu producto que llegue al cliente para que lo compre? Y tendrás que pensar cómo comunicas a ese cliente que tienes este producto a este precio en este lugar. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la materia de marketing y comercial. Vamos a desarrollar un plan de marketing, vamos a aprender a desarrollar todo lo que tiene que ver con las estrategias de comercialización y con las estrategias de poner a punto nuestro proyecto de empresa de cara al cliente. Nos asomamos ahora a la Escuela Taller Alto Carabinas, en Zaragoza. Aquí también se aprende en un programa mixto que ha cumplido ya 1 año y que trata de mejorar la ocupabilidad y facilitar la inserción laboral de estos jóvenes, y con el que conseguirán un certificado de profesionalidad y un contrato laboral.
Las escuelas taller se dividen en 4 fases. La primera de 6 meses es una fase que llamamos de formación. El resto de las fases, la segunda, tercera y cuarta, conforman lo que se llama la etapa de alternancia, llamada así porque se combina la formación teórica, teórico-práctica que ha empezado a darse durante la primera escuela y que no cesa durante todo el desarrollo del proyecto, se combina con la práctica laboral. En la convocatoria de 2014-2015 se han aprobado 35 proyectos de escuelas taller en Aragón, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo, al Instituto Aragonés de Empleo y a la coordinación de distintas consejerías, de los que se benefician más de 400 alumnos. Los ámbitos tan variados como la restauración de inmuebles antiguos, carpintería, aplicaciones informáticas o albañilería. En esta, en concreto, Nora, Sebastián y compañía, procedentes en su mayoría del colectivo de menores de protección y reforma del Gobierno de Aragón, se esfuerzan por ganar independencia, formándose en las especialidades de viverismo e infraestructuras de jardines. En estos casos que estamos viendo aquí, los chicos están haciendo el repicado de la planta que ellos mismos han sembrado en las épocas correspondientes, y estamos en unas instalaciones, como veis, en el invernadero, que ellos también han montado, como llevando a cabo toda la parte práctica y teórica que conlleva el módulo de viverismo. Humedecer bien el sustrato, ¿de acuerdo? Ahí, y comprimir, muy bien. Aquí nos van enseñando, por ejemplo, a podar, nos van enseñando a crear un riego como el que estamos creando ahora, hacer figuras como las que tenemos allí. Me gusta la escuela de taller porque es una oportunidad para mí por salir más adelante. Y mientras unos aprenden un oficio, nuestros futuros emprendedores caminan hacia el autoempleo. Cada año pasan por este curso del IAF más de 200 personas llenas de motivación. Son gente que viene muy motivada, son gente que viene con muchísimas ganas de aprender, con muchísimas ganas de contar lo que hacen y lo que quieren desarrollar, y luego además es un público que está totalmente abierto a escucharte, ¿no? Y a recibir sus inquietudes desde una perspectiva sobre todo pues más técnica, y bueno, en cualquier momento te aprovechan para consultarte: mira, este es mi logotipo, mira, esta es mi idea, ¿qué te parece? Son muy agradecidos. Sobre todo es que en estas cosas, en los sitios a los que he ido poquitos, pero siempre se crea una energía súper chula de que la gente está muy ilusionada con los proyectos, y luego comentas las cosas con los compañeros y la gente te da buenas ideas, te dice, pues yo igual esto lo enfocaría por aquí, por allá, y es súper interesante. Al final, unos y otros habrán conseguido conocer las herramientas para poder desarrollar su actividad con éxito y estarán más cerca de cumplir su sueño. El éxito es tremendo. Tenemos un muy buen alto porcentaje de creación de las microempresas, pero incluso cuando hay algunas veces que les hemos ayudado a que maticen o a que modifiquen su proyecto de empresa, creemos que es un resultado positivo, puesto que hemos evitado que esa empresa nazca no con los mimbres necesarios para que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. Preguntitas. Una vez que más o menos hemos estado formando a los alumnos en el centro, entonces venimos aquí a la obra real. Lo que han hecho es previamente un croquis en clase, un boceto, y lo que lo hemos plasmado aquí. Hemos replanteado, aquí vemos todo el tema, todas estacas puestas, con las líneas de cal, para ellos ya hacer los futuros viales. ¿Cuánto? Un intenso trabajo, un antes y un después, que refuerza también la autoestima y autonomía personal de estos jóvenes aprendices. 5, ¿no? La gente lo verá y estarán felices, y eso y lo hará. Yo estaré feliz también porque lo he hecho yo. Valiosas lecciones de futuro que son sin duda la mejor semilla para abrir nuevos horizontes y continuar avanzando con valentía. Yo creo que emprender ahora es de ser súper valiente. Bueno, no sé, ahora supongo que siempre, porque es que es lanzarte ahí al vacío y ir un poco allá, es que es a la aventura total. Pero supongo que también es una necesidad. Hay mucha gente que está en paro y que tiene que buscarse las habichuelas por algún lado. Yo, por ejemplo, al salir de aquí, por ejemplo, me gustaría apuntarme a un grado medio de forestal. Si no me saldría lo de forestal, agropecuaria, y si no me sale agropecuaria sería grado medio de jardinería, pero es en la misma rama, porque en lo que he entrado aquí me ha ilusionado y me ha visto mucho el campo, ¿sabes? O sea, es mucha ilusión, muchas ganas y arriesgar mucho. Pero bueno, hay que intentarlo.
Abrimos ahora una ventana a la actualidad para iniciar y estrenar un interesante espacio de noticias de agenda. El Instituto Aragonés de Fomento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales inician en enero la segunda edición del programa de emprendimiento social en Aragón, con la finalidad de promover la puesta en marcha de empresas en la que los fines sociales y medioambientales sean prioritarios. Se han presentado 37 solicitudes. También el IAF, junto con el Instituto Aragonés de la Mujer, organizan en Zaragoza la sexta edición del curso de iniciativas empresariales lideradas por mujeres emprendedoras. Se trata de un programa formativo de 60 horas en módulos docentes independientes. Tendrá lugar entre los meses de enero a marzo. Su objetivo, favorecer la creación de microempresas en clave femenina. Apuntad también este otro seminario formativo para empezar el año. Los próximos 13 y 14 en la sede del IAF podéis descubrir las herramientas y aplicaciones gratuitas que pueden apoyar el comienzo de una empresa a través del buscado líder por excelencia en España, Google. Y si estáis interesados en conocer las claves del funcionamiento de WordPress para vuestra empresa, aquí os darán la información que necesitáis. Será los próximos días 20, 21 y 22 de enero en 3 sesiones formativas por la tarde. Cerramos este bloque informativo con una noticia esperada: la nueva ayuda de 426 euros mensuales para parados de larga duración, que entrará en vigor en enero de 2015 y estará vigente hasta el 15 de abril de 2016. De este acuerdo, firmado el pasado 15 de diciembre entre el Gobierno y los agentes sociales, podrán beneficiarse aquellas personas que lleven al menos 12 meses en el paro con cargas familiares y que han agotado las prestaciones y subsidios por desempleo. La ayuda se recibirá durante 6 meses e irá acompañada de acciones de orientación y formación. Se estima que cerca de 450.000 personas podrían percibirla. Son muchas las preguntas que se nos vienen a la cabeza a la hora de buscar empleo y emprender, y en Inicia hay respuestas. Quiero apuntarme a un cursillo del INAEM y quería saber dónde tengo que inscribirme y dónde puedo encontrar información. Mira, todas las personas que estén interesadas en realizar cursos del Instituto Aragonés de Empleo podrán obtener información de diversas maneras. La más novedosa es descargándote en nuestros teléfonos móviles la aplicación APP INAEM, pero también puedes consultar nuestra página de internet www.inaem.es y en el apartado de formación encontrarás la programación de la planificación de los cursos de formación. En cada curso verás el contenido del mismo, modalidad, si es de presencial, teleformación, si entidad que lo realiza, lugar, fechas, horarios y requisitos de acceso. Y si finalmente estás interesado en alguno de ellos, podrás realizar la inscripción directamente. No obstante, si tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros, bien a través de nuestro servicio de atención telefónica o bien dirigiéndote a las oficinas de empleo. ¿Cómo puedo saber que mi idea de negocio es buena, es innovadora y el proyecto es viable? No hay ideas ni buenas ni malas. Una buena idea, un mal equipo es capaz de destruirla. Una mala idea, un buen equipo es capaz de sacarla hacia adelante. Hay que responderse a 2 preguntas básicas. ¿Qué es lo que voy a vender y por qué creo que mi cliente va a comprar mi producto? Una vez que tenemos ese primer paso, hay que responder a 6 preguntas básicas. ¿Qué piensa y siente mi cliente cuando ve mi producto? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dice y hace? ¿Qué miedos tiene cuando compra mi producto? ¿Y qué beneficios espera? Una vez que tienes respuesta a esas preguntas, lo único que te queda, levántate de la silla y ponla en marcha. Con estos mensajes nos despedimos. Reiniciamos la semana que viene. Y recordad, las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Deseamos que el 2015 esté cargado de ellas y de trabajo, mucho trabajo para todos. Volvemos dentro de 7 días. Alguien que quiera emprender, le daría un consejo: formación, 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 más formación, trabajo, 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 mucho más trabajo y sobre todo asesoramiento, ¿no? Por la gente que está en su entorno y por profesionales del mundo donde se quiera desenvolver. Al final esto se trata de tener la cabeza dura, de trabajar, de levantarte todos los días con ganas, con ilusión. Hay veces que te lo ponen muy difícil, pero hay que ser aragonés y hay que tener la cabeza dura.